tema que la gente disfruta. Es en ruta, quien me aliente, edifique, me gusta. Lista, como siempre, con tremendo tema a esta hora de los lunes en la mañana, su segmento Escucha Bien, Decide Bien. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Doctora Liz Millán, buenos días. Bienvenida. Ay, espérate, que no, ahora. Siempre es una bendición verlos y estar en sintonía con toda esa gente linda que siempre está en contacto con Nueva Vida, con En Ruta y con Escucha Bien, Decide Bien. Definitivamente. Bueno. Y hoy vamos a seguir con el tema del manejo del dolor emocional. Hoy dirigiéndonos más a cómo soltar las raíces del sufrimiento, donde el origen es en la adolescencia. En el segmento pasado estuvimos más como discutiendo el tema de cuando ese dolor viene de la niñez. Hablábamos del desamor y discutimos un caso real de una mujer que sufrió abandono del padre y de cómo ese abandono del padre la ha hecho estar batallando contra depresiones por mucho tiempo, y aún siendo una mujer fiel al Señor, seguía sufriendo por eso, hasta que llegó el momento en que comenzó a participar de unos talleres de sanidad interior, donde se dio cuenta que ese era el bloqueo que ella tenía para vivir una vida de bienestar y una vida feliz. El caso de hoy es una mujer que de hecho ha escrito un libro, se llama Mendigando Amor. Ella es una mujer extraordinaria que ha superado su historia de dolor. Ella fue abusada sexualmente en la infancia. Esto es importante destacarlo porque muchas veces sí lo que ocurre en la adolescencia suele ser un arrastre de lo que también ocurrió en la niñez. Y así pasa con las distintas etapas del desarrollo. Si he sufrido unas experiencias, unas vivencias que no he podido conciliar, las voy a seguir arrastrando a otras etapas, incluyendo hasta la vida adulta. Esta hermosa mujer, en el congreso que tuvimos el año pasado de mujeres, que Moraima estuvo allí, Moraima, todavía recibimos testimonios de tu participación sobre el perdón. Wow. Moraima habló precisamente del perdón a su papá. Esta mujer, hicimos nosotros un desfile de los años 50. Espectacular. Espectacular. Todas ellas vestidas de los años 50, pero todas eran historias superadas de dolor. Y había mujeres que habían superado procesos de divorcio, que habían sobrepasado abandono. Y en el caso de esta hermosa mujer, pues lo que salió en pantalla era que ella había sobrevivido a abuso sexual infantil. Pero fue algo tan hermoso porque veíamos a esas mujeres entrar a ese escenario esplendorosas, sonriendo, y era una contraposición porque veíamos la manifestación de felicidad en la tarima, pero oíamos a las mujeres que estaban participando del congreso llorando porque se estaban identificando con esa historia. Entonces, en el caso de ella, quien actualmente ella pues dirige un ministerio de educación cristiana en su iglesia, ella narra que durante la adolescencia fue atacada con palabras negativas. Pero ¿saben de quiénes vinieron predominantemente esas palabras negativas? De los hermanos de la iglesia. Oh, wow. Fueron de los hermanos de la fe. Esas palabras calaron muy profundo en ella, inundándola de complejos y temores. Eso sumando de que había vivido abuso sexual infantil. Las personas que han sobrevivido a abuso sexual infantil, que en Puerto Rico el porcentaje es bien alto, sobre todo en el área centro-norte de la isla, son dramáticos, y saben que durante el tiempo de pandemia van a salir más por el tiempo de cuarentena. Estuve discutiendo un caso con una psicóloga que ella es profesora universitaria y me hablaba de que una de sus estudiantes estuvo enclaustrada con su perpetrador sexual. Wow. Durante este tiempo. Y pasó con los temblores también. Pasó también. Y las personas que han sobrevivido a abuso sexual pueden generar sentimientos de culpa porque de alguna forma el perpetrador les hace sentir que ellos participaron, como si ellos tuvieron algo que ver. Consintieron. Como si hubieran consentido, y nada más lejos de la verdad.
y toda persona que nos puede estar escuchando en esta hora, que ha sobrevivido a abuso sexual y todavía en la vida adulta piensa que tuvo que ver algo con ese abuso, hoy en el nombre poderoso de Jesús queremos hacerte libre, porque son miles las investigaciones que refuerzan que aun si fue en la adolescencia, al haber una diferencia de edad, tú fuiste víctima. Eres víctima y sobreviviente. Tú no tuviste nada que ver. Muchas veces es porque el mismo perpetrador le trae unos argumentos y constantemente les trae unas palabras para ellos no cargar totalmente con la responsabilidad. Les hace partícipes, les hace sentir que son partícipes del abuso. Esto que se llama el síndrome de Estocolmo tiene que ver que el mismo que viola al mismo tiempo es el que me alimenta, es el que me provee este techo, es el que me compra la ropa. Eso se da en la mente de estas muchachas jóvenes que son abusadas. Se da también. De hecho, lo que vamos a decir puede hasta chocar un poco, pero es realidad. Se ve mucho hasta en los casos de peritaje en el tribunal, ¿verdad? Cuando terapeutas van a ser peritos, donde hasta se han enamorado de la persona. Del victimario. Sí. Se han enamorado del perpetrador y a veces tienen ese conflicto de lealtad de si lo deben acusar porque se han llegado a enamorar. Wow. Y sí, es bien fuerte, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí hay cuestiones psicológicas bien profundas envueltas. Hay una relación, hago la pregunta con todo respeto y con todo cuidado. Hay una relación entre por ejemplo, un niño, ¿verdad?, abusado sexualmente con una posibilidad de que en su desarrollo venga a ser homosexual. Sí, es una de las teorías que se ha identificado. Okay. Es una de las teorías del homosexualismo. ¿Y por qué, o sea, qué pasa en esa mente que eso porque yo pensaría de manera lógica que quizás odiaría a los hombres y no quisiera saber más de un hombre en su vida, ¿no? Esa misma pregunta Padre, yo se la hice a Liz. No Me sé acuerdo, sí, hace unos años atrás. Hace unos años, Fernán, eso mismo le pregunté yo a Liz. Lo recuerdo, sí, Moraima. Y la respuesta que ella me dio, de verdad que fue impresionante. A veces hay una contradicción, se presenta una paradoja emocional, porque aunque es abuso, a veces también envuelve placer, aunque es abuso. Y entonces, a nivel psicológico, hacer la asociación, entonces, de que placer sexual es con una persona de su mismo sexo cuando el perpetrador ha sido de su mismo sexo. Okay. Sea hombre o mujer, porque hay mujeres que son abusadoras sexualmente también. Y también estamos hablando de unas profundidades psicológicas. Profundidades psicológicas bien amplias. Pero sí es una de las teorías, porque la teoría de que se nace homosexual, esa nunca se ha podido probar. Nunca. Hay personas, ¿verdad?, que hasta han muerto, investigadores han muerto, o sea, que llevaron muchos años tratando de probarlo y llegaron hasta fallecer y nunca lo pudieron probar. Hay otras teorías y una de las teorías es de las personas que han sobrevivido a abuso sexual. Te agradezco que me hagas esa pregunta, Fernán, porque esto a nosotros como pueblo de Dios nos reta todavía a amar más, a ser compasivos, a tratar a estas personas con respeto. Lo que voy a decir lo voy a decir con mucho dolor. Yo he tenido sentados en el mueble de mi oficina personas con pensamientos suicidas porque están en su conflicto de identidad y han sido severamente maltratados en la iglesia. Wow. Sí. Severamente maltratados. Severamente, hay que tener mucho cuidado de que se hable de forma despectiva, de forma peyorativa. Todos saben lo que nosotros creemos, ¿verdad?, bíblicamente, pero la forma en que llevamos el mensaje es bien importante. ¿Verdad? Siempre con amor y con compasión, porque tiene sus raíces, que es lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Esto tiene sus raíces, son raíces profundas, que lo que nos tiene que mover es a mucha compasión con las personas que lo están viviendo y tratarlos con mucho cuidado y con mucho respeto. Y que hay personas, ¿verdad?, como las que está describiendo Liz, que nunca alcanzan la felicidad, nunca llegan
a sentir un momento de felicidad porque viven un encierro por dentro tan grande. Y eso es doloroso. Bien doloroso. Mientras decías eso, Moraima, rápidamente vino a mi mente un paciente hace muchos años atrás que me dijo, si existiera una inyección que yo me pudiera poner para quitarme esto inmediatamente, sin yo tener que pasar por un proceso para trabajarlo, porque él manifestaba que estaba totalmente inconforme, ¿verdad?, dentro de su crisis de identidad. Y decía, si yo pudiera ponerme una inyección para lograrlo, yo lo haría. O sea, así era el nivel de dolor emocional que la persona estaba viviendo. Wow, qué fuerte. Wilmaris Kelin en Facebook te pregunta Liz, ¿cómo se puede perdonar totalmente si no se ha vuelto a ver al abusador? Se puede perdonar a la distancia. Nosotros hemos hablado aquí en el segmento de cómo se puede perdonar hasta una persona que está muerta. De hecho, si no se le ha visto más, es mejor para ti. Exacto. Si no lo has vuelto a ver. Más complejo es cuando quedan dentro del círculo familiar, que de por vida tienen que estar en contacto con la persona, dentro de actividades, dentro de días festivos, en bodas, en quinceañeros, ¿verdad? Si no le has vuelto a ver, es una ventaja. Pero si hay personas que se le puede perdonar a la distancia. Tú puedes hacer tu carta de perdón, puedes liberar palabra de perdón a la persona, aunque no sea directamente, físicamente con la persona, tú lo puedes hacer. Entonces, en el caso de ella, tuvo depresiones, baja autoestima por causa del abuso sexual, tuvo que manejar por muchos años ansiedad, dificultad para expresar sus sentimientos, y otra dificultad era la dificultad de confiar en las demás personas. Esto es muy común, ¿verdad? Están a la defensiva y no quieren, ¿verdad?, confiar en los demás, les preocupa confiar en los demás. Imagínense, sobre todo cuando el abuso sexual es de figuras cercanas, que son las figuras principales que abusan sexualmente, son papás, son padrastros, son tíos, son primos, son abuelos. A veces cuidamos a los niños de los extraños, pero ya se sabe que los principales perpetradores son las figuras que están más cercanas, que están dentro de su núcleo. Y se supone que esta persona que me cuide, esta persona que velara por mí, esta persona que me sostuviera en todos los sentidos es quien me abusa. Pues es lógico que en el resto de la vida se tenga una disfunción en poder confiar en las demás personas. Porque quien se suponía que me protegiera no lo hizo. Así que, ¿qué yo puedo esperar de los otros? Y aquí hay algo bien doloroso, Liz, y es ver a un niño con miedo en el rostro. El que no lo haya experimentado, ver un niño con miedo en el rostro porque el niño sabe lo que le espera al caer la noche. Yo creo que necesitamos más herramientas para identificar los niños que son abusados. Hay maestros que han identificado por ciertos rasgos, ¿verdad? Y es que el niño siempre está como temblando con ese temor. Por ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo, no he vivido, ¿verdad?, el tema, pero sí, yo soy una persona que todavía no he superado cuando hay gritos a mi alrededor. Si yo veo personas gritándose, discutiendo o que está a punto de comenzar una discusión, yo me pongo bien nerviosa, porque eso me lleva automáticamente a lo que yo viví, ¿verdad? Sí, así mismo se le llama, Moraima, clínicamente, se le llama pensamiento automático. Realmente no es algo que tú puedas controlar. ¿O no? No, porque es algo que tu cerebro hace de forma automática. Ok. No. Pues me imagino que con estos nenes que han sido abusados ocurre lo mismo. Quizás si se ven en algún riesgo o ven a algún amiguito en riesgo, rápido se les va la mente. No sé si es igual. Sí, y si la persona no ha buscado ayuda psicológica, en el caso de esta maravillosa mujer, ella lo hizo. Okay. De hecho, ella hizo público en su libro de que ella fue a nuestra oficina a trabajar su experiencia de dolor. Cuando no lo han podido trabajar, no han tenido esa oportunidad de trabajarlo, pueden tener unos arrastres bien fuertes en las relaciones interpersonales, tienen mucha dificultad en las relaciones de pareja, porque están a la expectativa de que el otro le puede dañar, pueden tener problemas bien graves en las relaciones sexuales adultas, porque se genera un bloqueo, porque la relación sexual se asocia con abuso. Entonces, si no lo han podido manejar, se genera un bloqueo bien fuerte. En las mujeres ocurre algo que se llama vaginismo,
que es que tienen extremo dolor teniendo relaciones sexuales y en el hombre puede causar disfunción eréctil. Liz, tengo esta pregunta. Un consejo generalizado, no sé si voy a hacer un disparate, pero un consejo generalizado pudiera ser para los padres que andan buscando dónde dejar a los nenes cuidando, sería evitar llevar a sus hijos a cuidar con un familiar. No, sino velar las reacciones del niño, porque si hay unos indicadores, como trajo Moraima, o sea, podemos estar más alertas de cuáles son las reacciones de los niños y podemos mencionar algunas que son de las que más se pueden notar en los niños que son sobrevivientes de abuso sexual. Empieza un llanto más frecuente cuando el niño no era así. Okay. Tristeza. El niño muestra resistencia de ir a ese lugar a ser cuidado. Lo manifiestan. O con palabras o con llanto. De que no quieren estar en ese sitio. Y a los niños hay que escucharlos y hacerles caso. O sea, que mamá y papá tienen que tener los sentidos bien abiertos y observar bien. Bien no tomar abierto. las cosas como changuería simplemente. No, pueden mostrar un comportamiento sexualizado. Wow. ¿Verdad? De momento empiezas a notar cosas que el niño no hacía y es buscando estimulación para ellos mismos satisfacerse sexualmente. El verlos que físicamente muestran algún moretón, alguna herida, también, ¿verdad? Así que sí, hay que estar bien alertas. No, se nos va acabando el tiempo. Sí, vamos a tener que entonces terminar la discusión en la próxima, en nuestra próxima sesión. Continúa, muy bien. En nuestra próxima sesión terapéutica, porque queremos discutir de cómo entonces tuvo un efecto en ella toda esta experiencia que lleva a la adolescencia, pero que en la adolescencia donde tuvo mayores conflictos fue con sus hermanos en la fe. Wow. Oh, wow. Así que no se lo pierdan. No se pierdan el próximo segmento. Con eso venimos la semana que viene. Bien. Así mismo, ¿cómo las personas pueden conseguirte, Liz? Pueden llamarnos al 787-396-8307, 396-8307. En estos momentos no estamos tomando pacientes nuevos porque tenemos nuestra agenda bien cargada, pero ya hemos abierto agenda para las iglesias, para conferencias y predicaciones, 787-396-8307. Excelente, muchas gracias, te bendecimos. Bendiciones. 8:53, buenos días.